Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Cristina Rodríguez. Me corresponde a mí poder dictar este módulo dentro de la capacitación denominado Normas Internacionales, Modelos y Visiones de la Discapacidad. Señalar que mi profesión yo soy trabajadora social y soy magíster en educación, y el ámbito de la discapacidad es un ámbito tremendamente relevante dentro del desarrollo, digamos, y el diseño de políticas públicas, proyectos y programas. Y es por esto que este módulo, que dice relación con las normas que actualmente Chile, además, ¿no es cierto?, ha suscrito, determinan en gran medida el trabajo que aquellas personas que nos desempeñamos en el área pública necesitamos saber para poder cumplir, digamos, adecuadamente nuestro cometido. Para estos efectos quisiera primero que nada señalar cuáles van a ser los contenidos que vamos a abordar a través de este módulo. En primer lugar, vamos a hacer una mirada, yo diría, panorámica acerca de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, ¿no es cierto?, vamos a hacer un repaso de la producción jurídica que actualmente en nuestro país, justamente, ¿no es cierto?, por haber ratificado esta convención, ha podido evidenciar cómo es la norma, ¿no es cierto?, 20.422 y también la ley 21.015. Vamos a poder, ¿no es cierto?, hacer una revisión bastante precisa respecto de estos cuerpos normativos y cómo estos cuerpos además, ¿no es cierto?, inciden o de alguna manera van perfilando las intervenciones que en materia de política pública hay hacia las personas con discapacidad. También vamos a tener la posibilidad de observar lo que es el acceso universal del Decreto Supremo número 50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que de igual modo que la Ley 20.422 y la Ley 21.015 han sido justamente normas que han surgido a propósito de la ratificación de la Convención Internacional de las personas, de los derechos, digamos, de las personas con discapacidad. Y también vamos a poder observar dentro de este módulo las estadísticas que actualmente caracterizan la situación de las personas con discapacidad en Chile. Podremos descubrir, ¿no es cierto?, que existen tendencias o comportamientos dentro de las personas que de alguna manera, ¿no es cierto?, tienen esta condición, y cómo también esto afecta o de alguna forma influye en la forma en cómo nosotros hacemos la gestión de lo social, entre otras áreas, digamos. Bueno, señalar en primer lugar que dentro de los cuerpos normativos que Chile ha suscrito, en primer lugar está la Convención, y esta Convención es de alguna forma, ¿no es cierto?, ratificada por Chile en el año 2008. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad no es algo accesorio, a pesar de que Chile en esta materia ha ratificado gran parte de las convenciones que de alguna forma consagran el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, la ratificación que Chile ha hecho de esta convención ha permitido mejorar y, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, abrir más posibilidades dentro del desarrollo de los derechos de las personas. Es justamente con este afán que Chile además ha debido actualizar su producción normativa en función de la ratificación de esta convención a través de dos leyes que constituyen, ¿no es cierto?, podríamos decir, el mejor ejemplo de la forma en que nuestro país consagra los derechos de las personas con discapacidad, a saber, son las leyes 21.015, que es del año 2010, y la 20.422, que justamente, ¿no es cierto?, es la ley que fortalece la inclusión y el derecho de las personas con discapacidad. Indicar que mucho se ha dicho respecto de cómo se considera o se ha conceptualizado la persona con discapacidad. Indicar que esta es una construcción conceptual que ha ido adquiriendo ciertas transformaciones. Hemos tenido, ¿no es cierto?, justamente a partir de la ley 20.422, una conceptualización que permite entender a la persona con discapacidad como un concepto que permite, ¿no es cierto?, referir la relación de la persona que porta esta condición con una situación que tiene que ver con su entorno. Es decir, la conceptualización, la construcción del concepto deviene no tanto de una condición que porta la persona, y es esa la transformación, sino que las condiciones que en su entorno ofrecen para limitar o ampliar las posibilidades de estas personas.
Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer una definición, diríamos, ¿no es cierto?, que la ley 20.422, en su artículo 5, ha señalado que la persona con discapacidad es aquella que, teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, dentro de esta conceptualización se señala lo que dije hace un rato atrás, que finalmente, ¿no es cierto?, el resultado de las condiciones que tengan las personas con discapacidad no están referidas, digamos, a la situación que portan, sino que a las condiciones que su entorno o medio ambiente, ¿no es cierto?, entendiendo por medio ambiente lo social, lo cultural, por ejemplo, el acceso, ¿no es cierto?, a determinadas condiciones de derecho, la infraestructura, entre otras variables, digamos, determinan con mayor o menor posibilidad el desarrollo de sus posibilidades. Desde esa perspectiva, entonces, podemos decir que la conceptualización de la persona con discapacidad ha tenido una transformación, y desde allí entonces nosotros decimos que podemos también describir una evolución del concepto de la persona con discapacidad desde una situación donde se la excluía a una situación en la que se la integraba y a una mejor situación donde se la incluye. Entonces, si nosotros pudiéramos describir esta evolución, podríamos decir que las personas con discapacidad han ido, ¿no es cierto?, siendo desde un principio excluidas, es decir, no reconocidas, sino que de alguna forma, ¿no es cierto?, calificando su condición como una situación inherente y por lo tanto al margen del acceso de los derechos, a una situación en la que se la integraba, sin embargo, ¿no es cierto?, con dispositivos que permitían de alguna forma hacer que estas personas se integraran a la sociedad, pero con ejercicios donde se las segmentaba, por ejemplo, la modalidad de escuelas especiales, ¿no es cierto?, o recintos, ¿no es cierto?, que fueran solo, exclusivamente para estas personas, que es la modalidad integrativa, a una situación o un enfoque que es inclusivo, en el que somos los demás, digamos, es decir, son las estructuras sociales, son las transformaciones, ¿no es cierto?, culturales, las que son una condición para que estas personas puedan ser de alguna forma parte de la sociedad toda y en el pleno ejercicio de sus derechos. Entonces podemos decir que ha habido una transformación de la conceptualización de las personas con discapacidad desde una situación en la que se las excluía a un estadio intermedio en que se las integraba, y actualmente a través especialmente de la ley 20.422, donde se las incluye, es decir, ¿no es cierto?, se las integra de un modo en que las transformaciones sociales, ¿no es cierto?, son necesarias para poder asegurar y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Desde ahí entonces podemos decir que si quisiéramos, por ejemplo, relacionar esto con la producción normativa, podríamos decir, por ejemplo, que la convención que Chile ha ratificado en el año 2008, digamos, para poder ampliar los derechos de las personas con discapacidad, han permitido también, ¿no es cierto?, de alguna forma integrar dentro de este cuerpo normativo ciertos principios que guían el actuar de este esfuerzo inclusivo. Primero que nada, señalar, ¿no es cierto?, que los principios que la ley 20.422 ha incorporado dentro de lo que es la denominada inclusión son 5, y estos principios, ¿no es cierto?, los vamos a revisar en este módulo con mucha exhaustividad, de modo tal, ¿no es cierto?, de entender cómo es que estos principios van guiando de forma paradigmática y además, ¿no es cierto?, van operacionalizando los programas, proyectos, acciones, no solamente del Estado, sino que también del sector privado y también de las comunidades. Estos principios son la vida independiente, la accesibilidad, el diseño universal, la participación y el diálogo social y la intersectorialidad. Estos 5 principios que están incluidos dentro de la ley 20.422 son los que operacionalizan, de alguna forma transformándose en
derroteros, digamos, de las acciones de esta ley son los que operacionalizan los esfuerzos no solamente del Estado, sino que también inscriben los desarrollos de los esfuerzos que tanto la sociedad, así como también las comunidades habrán de poder, ¿no es cierto?, materializar para poder cumplimentar los principios que establece la ley. Y esto lo vamos a ver a través de ejemplos concretos. Nosotros hablamos de la vida independiente como uno de los principios de inclusión, como aquel Estado que permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la comunidad, en el ejercicio el derecho, o sea, en el ejercicio, digamos, del derecho al libre desarrollo de su personalidad. Es decir, estamos hablando, ¿no es cierto?, que uno de los principios de inclusión de la ley 20.422, que es justamente, ¿no es cierto?, la de inclusión para las personas con discapacidad, señala como uno de los, diríamos nosotros, de los vectores más importantes de los ejercicios de la inclusión, el desarrollo de las condiciones para que las personas con discapacidad puedan tener una vida independiente. Es decir, para esto, ¿no es cierto?, nosotros entendemos que la vida independiente, ¿no es cierto?, es un principio que debe permitir que las personas puedan ejercer de forma autónoma, y además, ¿no es cierto?, en este sentido, tomar de forma libre sus decisiones. Entonces, la ley, ¿no es cierto?, en este sentido, fortalece mucho esta plena capacidad que tienen las personas con discapacidad para tomar decisiones respecto, ¿no es cierto?, de las situaciones que los afectan. Por otro lado, si nosotros tuviéramos que también definir el otro de los principios que está incluido en esta ley, que dice relación con la accesibilidad universal. La accesibilidad universal es definida como la condición que deben cumplir los entornos, los procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. Es decir, es un poco, digamos, lo que yo señalaba hace un rato, digamos, que en otras palabras, la accesibilidad universal viene a materializar a la intención de que sean los entornos, es decir, los procesos, bienes, productos, servicios, los que deban adaptarse para garantizar justamente la posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder a dichos bienes, productos, servicios, procesos, derechos. Entonces, en otras palabras, ¿no es cierto?, la accesibilidad universal es un principio que nos fuerza, nos tensa a considerar en el diseño de cualquier oferta, incluso, digamos, la más nimia que pueda, ¿no es cierto?, ser considerada, con una mirada que permita asegurar que las personas, ¿no es cierto?, no importando su condición, puedan acceder a estas ofertas, ¿no es cierto?, y a estos servicios o derechos. También, ¿no es cierto?, tenemos el tercero de los principios que dice relación con el diseño universal, que está muy vinculado con la accesibilidad universal. El diseño universal ha sido definido como la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas de forma que puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. Es decir, la accesibilidad universal, de alguna forma, ¿no es cierto?, que es el principio anterior, nos tensa a asegurar la posibilidad, digamos, de que todos los servicios sean, de alguna forma, factibles, digamos, potencialmente utilizables. Sin embargo, el diseño universal nos dice que en el momento en que nosotros pensemos en la construcción de estos servicios, bienes, derechos, y toda la enumeración tan precisa que ha señalado la ley, desde el inicio, desde el momento del diseño, digamos, nosotros incorporemos la distinción de que cada uno de estos
cada uno, digamos, estos servicios, derechos, etcétera, que han sido enumerados, sean desde el minuto de su concepción, digamos, del momento, digamos, de ser concebido, deben ser considerando siempre, ¿no es cierto?, el acceso de las personas en todo tipo de condición y de la forma más extensiva posible. Entonces también, ¿no es cierto?, está muy vinculado al acceso universal. Y también el otro de los principios es la intersectorialidad, que es el cuarto de los principios de la Ley 20.422, que es definido como el principio a partir del cual las políticas en cualquier ámbito de la gestión pública deben considerar como elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad. Esto también lo vamos a ver en términos más concretos durante el desarrollo del módulo. Y por último, la participación y diálogo social, que también es muy importante como principio, que también es una de las maneras de concretizar los derechos de las personas con discapacidad, se define como el proceso en virtud del cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les afectan.